tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues mire, todavía no termina la mañanera de este día, pero yo tenía pendiente con unos apuntes sobre una documentación desde Estados Unidos que marca a México como el ganador de la batalla geopolítica entre China y los Estados Unidos. Salimos fortalecidos de esta cuestión, así que vamos con ello, no sin antes pedirle el favor de su like, su suscripción en @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que esto en YouTube y lo mismo que en TikTok y desde luego en Facebook, donde siempre nos acompañamos. Pues resulta que la caída, según este documento, de 20% en las importaciones chinas a Estados Unidos es aprovechada por México para rebasar al gigante asiático y convertirse en su principal socio comercial en medio de las tensiones entre Pekín y Washington. Esto es lo geopolítico del tema que favorece a México. Los titulares de esta semana, la semana pasada, pues se leyeron con cierto asombro porque México pues sobrepasó a China como el principal exportador hacia los Estados Unidos, según datos oficiales de Estados Unidos, publicados la semana pasada apenas. El país latinoamericano, es decir, México, es el más importante socio comercial ya de los Estados Unidos y pues también en la cuestión de compra de bienes y servicios en 2023. Las razones son, sin embargo, que tienen menos que ver con México y más con las tensiones geopolíticas que se dan hoy en día entre Estados Unidos y China, y México pues en medio de esta pelea pues está sacando la mejor rebanada del pastel geopolítico económico. El año pasado las compras estadounidenses de productos chinos alcanzaron los 427.200 millones de dólares, un descalabro del 20% frente al año previo, que era el 2022, y por contra, los productos mexicanos sumaron un valor superior al de los chinos con 475.600 millones, con un aumento del 4.6% con respecto al 2022. Esto ha sido suficiente, según el documento, para revertir el orden que imperó los últimos 21 años en que China exportaba más hacia Estados Unidos que México. Bueno, el cambio a su vez pues es resultado de una tendencia que se arrastra desde hace años, motivada por la creciente rivalidad cada vez más áspera entre China y Estados Unidos, una rivalidad que mantiene fuertes aranceles entre ambos países desde el 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, y que ha llevado a Washington a diversificar gradualmente sus puentes de suministro para reducir sus compras desde el gigante asiático y aumentarlas entre países considerados más afines ideológicamente. A este proceso gradual se han sumado las consecuencias logísticas de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo y los cuellos de botella que generó en las cadenas de suministros globales. También se redujo la proporción que representan los productos chinos del total de las importaciones estadounidenses. Quedaron en un 13.9% en 2023, el nivel más bajo desde el 2004, y en 22 habían alcanzado el 16.3%. Pero vamos a ver las exportaciones a Estados Unidos en 2023, todos los países desde su origen hacia las exportaciones a Estados Unidos, pues vamos a tener aquí a China con 13.15%, nos iremos con Canadá con el 12.96%, y México está también ubicado en esta gran lista con 14.63%, es decir, superando y desplazando a China y a Canadá como en los principales socios comerciales de Estados Unidos. Luego vienen en estos listados pues la India con 2.58, Irlanda 2.53, Israel 0.64, Italia 2.24, es decir, la mayoría de los países muy alejados de las contribuciones que tiene, por ejemplo, México, Canadá o China. La tendencia podría continuar aún más marcada en el futuro. Según la administración del presidente John Biden, se plantean nuevos subsidios de aranceles sobre productos chinos como los vehículos eléctricos, equipos para la obtención de energía solar y semiconductores menos avanzados, y se espera que la decisión definitiva se tome en algún momento a lo largo del primer semestre de este año, de este 2024.
Durante la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en 2002, Estados Unidos había incrementado gradualmente sus importaciones desde este país asiático, convertido muy rápidamente en aquellos años en lo que se consideró como la fábrica del mundo. Las relaciones eran más convenientes para ambos. Los consumidores estadounidenses veían abaratarse a ojos vistos el costo de los productos que compraban, desde puertas hasta camisetas, y las exportaciones alimentaban pues un crecimiento económico prodigioso en el imperio del asiático, que durante años superó los 2 dígitos. En el año de mayores ventas, 2017, los productos chinos representaban el 21.6% del total de las importaciones estadounidenses, pero la llegada a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, que puede volver a hacerlo, en el 2017 cambió las cosas. Tras un primer año de luna de miel entre los estadounidenses y los chinos, bueno, pues el presidente chino Xi Jinping, que llevó al magnate inmobiliario a una visita hacia Pekín en la que se le colmó de agasajos, se le llevó a organizar una cena en la ciudad prohibida, un gesto reservado a muy pocos, y en 2018 se desataba entonces después una guerra comercial entre ambos. Cada país subió aranceles sobre los productos del otro, la rivalidad geopolítica y económica se contagió al sector tecnológico y comenzaba la era del llamado desacople, la separación en lo posible de sus cadenas de suministros y sobre todo de sus respectivos sectores tecnológicos. La pandemia forzó una pausa en esa tendencia, pero en 2020, cuando el mundo se encerraba contra el virus, y 2021, cuando empezaban a administrarse las primeras vacunas, los estadounidenses se precipitaron a comprar todo tipo de productos fabricados en China para acomodar un nuevo estilo de vida, incluido el teletrabajo. Ordenadores, bienes de oficina, grandes pantallas de televisión y juguetes, material de gimnasios, etc. En 2022, las importaciones estadounidenses desde China seguían en alza debido a los problemas en las cadenas de suministro, y una vez resueltos, se desataron los pedidos de las empresas para rellenar sus stock. Pero los datos del 2023 del año pasado apuntan ahora a una vuelta a la tendencia a la época de Trump. Ninguno de los dos países ha retirado aquellos aranceles. La desconfianza entre ambos gobiernos sigue presente pese a pequeños pasos para tratar de estabilizar la relación, entre ellos la reunión cara a cara entre los respectivos presidentes de ambas naciones, Joe Biden y Xi Jinping, en las afueras de San Francisco durante la cumbre de la APEC en noviembre del año pasado. Y desde 2018 diversas compañías han trasladado su producción desde China a otros países vecinos como Vietnam o a México, algo que puede acarrear consecuencias indeseadas. La Reserva Federal ha planteado su preocupación por el impacto que una reducción del comercio entre China y Estados Unidos pueda tener en la inflación del país norteamericano. Algunos analistas apuntan que el cambio a la producción dentro de Estados Unidos o terceros países de bienes que hasta ahora se compraban baratos en China puede elevar la inflación al reducir la disponibilidad del mercado laboral, y a su vez las empresas chinas contraatacan cambiando el modo en que hacen negocio con Estados Unidos. Una parte ha optado por desplazar parte de sus productos hacia México. Otro beneficio más, como la compañía Hisense, que en 2022 comenzó a fabricar neveras y aparatos electrodomésticos para el mercado norteamericano en una planta de $260 millones en México. Una iniciativa similar a la de las automovilísticas Jack Motors y SAIC Motors, que han puesto en marcha o planean construir plantas de ensamblaje en México. Una tendencia similar se detecta con Vietnam, según el informe Geopolítica y la Geometría del Comercio Global. Bueno, diversas empresas chinas han invertido en fábricas en su país vecino. Para algunos observadores, el cambio de Estados Unidos hacia importaciones procedentes de Vietnam representa una reducción del comercio desde China, con muy poco valor añadido en Vietnam, y según esta versión, China y Estados Unidos siguen estando interconectados, pero las cadenas de suministro se han hecho más largas y más opacas. México entonces está en competencia directa con Vietnam, señala en este caso ya Alberto Villarreal, director de Nepanoa, despacho que facilita la expansión con sede en Chicago,
y dice que México no va a suplantar todas esas importaciones de China. Asegura y está compitiendo en un ámbito global por esas exportaciones con otras economías de Asia como Vietnam, Filipinas, Singapur, que es un país mucho más desarrollado, y con la India. Empresarios de México en las industrias de manufactura, logísticas y agricultura se han estado moviendo en coordinación con algunos gobiernos estatales. Esto lo comparte Villarreal. Están haciendo giras comerciales, visitas a diferentes países con diferentes inversionistas, y asegura que esas son las industrias que están siendo punta de lanza para la relación entre Estados Unidos y México. Pero también dicen, México está en competencia con los propios Estados Unidos. Desde la administración de Barack Obama, la Casa Blanca se ha esforzado por regresar los trabajos de manufacturas que salieron durante el boom de la globalización para fortalecer pues el empleo y depender menos de las importaciones. Los datos publicados la semana pasada lo muestran. Las importaciones sumaron 3.826 millones de dólares, 142.700 millones menos que en el 2022. Las ventajas naturales de México, otra vez vamos con las ventajas, son obvias, pero de momento también se suma el hecho de que en comparación, según se lee en este documento, con mercados emergentes en Europa del Este, por ejemplo, o en el Medio Oriente, ofrece mucha mayor estabilidad México que aquellos países que menciono, aunque no está libre de fricciones con su vecino del norte. Ahí está la llegada de cientos de miles de personas indocumentadas, el fenómeno de la migración a la frontera con Estados Unidos, provenientes no solo de México, que ahora ya ha reducido mucho su migración, sino del resto de América Latina. Es un punto de tensión. También lo es el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas que cruzan por la frontera de sur a norte y se ha convertido, o de norte a sur, el caso de las armas, y se ha convertido en un problema de salud de grandes proporciones. Este año, que es electoral para ambos países, tiene a los empresarios poniendo mucha atención. Cuenta Villarreal, vamos a escuchar mucho sobre migración, vamos a escuchar mucho sobre la palabra fentanilo, y no hay que olvidar que el Tratado de Libre Comercio se va a actualizar en el 2026. Los empresarios y los inversionistas ponen atención a esto, sin olvidar que los conflictos geopolíticos que están pasando en el mundo impactan positivamente la relación entre México y los Estados Unidos. Es decir, México llamado a ser un actor principalísimo en la geopolítica y geoeconomía mundial. Con esto me despido. Gracias por su atención, pero regresamos más tardecito con los pormenores de la mañanera de este día.